En una zona rural, en un pueblo, había un joven que se dedicaba a recoger ramas secas, frutas del bosque, elementos que le permitían de alguna manera pues subsistir. Bajaba al pueblo, vendía aquellos elementos que recogía del bosque y así pues podía comer cada día. En una ocasión encontró unas fresas extraordinariamente buenas de aspecto y buenas de sabor. Así que las recogió y las llevó a casa de una mujer. Y aquella mujer tomó las fresas y cuando iba a entrar a la casa se giró y le dice al joven: ¿no quieres acompañarme para ver el peso que tienen? El joven dice: no, me fío. Y la mujer le dijo: ¿y si te engaño? Y el joven dijo: bueno, no tengo nada que temer, porque si me engaña, será usted la que pierda. La mujer se quedó extrañada ante aquella respuesta y le dijo: ¿qué quieres decir? Dice: mire, si usted me engaña, yo a lo sumo habré perdido unas cuantas fresas, pero usted habrá perdido algo mucho más valioso: la honestidad. Comenzamos esta serie sobre integridad. Y mirad, hay personas que no valoran este elemento para nada, que son capaces de mentir, robar, de tener doble ánimo, tener doblez, de engañar a quien puedan engañar con tal de conseguir sus objetivos. Diría que para muchos la integridad, si se tratara de un valor de bolsa, no invertirían en ella porque es un valor a la baja. Pero hay personas para las cuales la integridad es de un valor incalculable. A ver si funciona esto. Ahí está. No sé si lo he hecho yo o lo habéis hecho vosotros. Mirad, esta persona, un policía llamado Sergio Ángel Soriano Buendía, un día saltó a los medios de comunicación, fue noticia hace 2 años. ¿Sabéis por qué? Él se dedicaba a vigilar, era un policía y estaba en un centro comercial haciendo su función y vio una bolsa en el suelo y le llamó la atención. Entonces, cuando miró dentro de ella, habían, aparte de documentos, aparte de tarjetas de crédito, había en metálico 42.000 pesos, aproximadamente pues, unos $7.000. ¿Y por qué fue noticia? Mirad, vamos a hacer una cosa. En toda noticia, pasa porque si no, ¿veis? En toda noticia tiene que responder a 6 interrogantes, las famosas 6 W en inglés. What, who, where, when, how y why. ¿Qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué? Toda noticia debe responder a esos 6 ítems, ¿no? Entonces, en esta noticia de este hombre, el qué sería, la noticia, es que hay un hombre íntegro que devolvió un dinero que había encontrado a su propietario. ¿El quién? Pues este policía. ¿Dónde? En el centro comercial. ¿Cuándo? Hace 2 años. Esto sucedió en la Ciudad de México, donde pues habitualmente la policía no tiene demasiada buena fama. Es más, en el mismo mes, pues 2 policías habían intentado secuestrar a un hombre, con lo cual imaginaos la fama de la policía en aquel momento y en aquel lugar. ¿Cómo? Sencillamente encontró la bolsa, miró lo que había dentro y lo devolvió. Lo extraordinario es que lo normal era que él se hubiera quedado con el dinero y no hubiera dicho nada a nadie. Pero él lo que hizo fue devolver aquel dinero, que suponía más o menos 6 meses de su salario. Una gran tentación.
en la cual no cayó. Por eso digo que para algunas personas la integridad es algo de gran valor. Pero mi pregunta ante aquella noticia es, ¿tan rara es la integridad en nuestros días que cuando alguien la muestra en unas condiciones un poco anormales se convierte en noticia? Pues desgraciadamente, así es. Estamos acostumbrados a todo lo contrario. Estamos acostumbrados a escuchar acerca de corrupción a todos los niveles. Estamos acostumbrados, desgraciadamente, a escuchar noticias que siempre tienen en el ojo de mira la falsedad, la corrupción, el engaño, la mentira, todo aquello que por desgracia está siendo día a día noticia en los medios de comunicación. Y hoy emprendemos esta serie, 100% íntegros, que de alguna manera, pues el Salmo 31, versículo 15, pues engloba bajo ese concepto de en tus manos están mis tiempos. Y hoy tenemos este primer mensaje de la serie, que es un mensaje que a través del cual solo pretendo tres cosas. Mirad, la primera de ellas, que cuando salgamos de aquí tengamos la convicción de que este tema no es un tema menor, que es un tema bien importante. Es un tema al que la palabra de Dios le da una importancia extraordinaria. Nada más hay que buscar en la concordancia y ver cuántas veces aparece el concepto integridad, íntegro, literalmente, además de otros adjetivos que se pueden identificar como sinónimos de integridad. Por lo tanto, no es un tema menor, es un tema realmente y extraordinariamente importante en la palabra de Dios. Y lo vamos a ver dentro de un momento. En segundo lugar, me gustaría también que saliéramos con la convicción de que tiene que ver conmigo, no con Elías. Yo me lo digo a mí mismo, pero cada uno de vosotros os lo tenéis que decir a vosotros mismos. Tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo. No con el vecino, tiene que ver contigo. Y en tercer lugar, que salgamos de este lugar con una actitud en la cual podamos decirle a Dios, estoy dispuesto o estoy dispuesta a que hagas lo que tengas que hacer en mi vida para que avance en integridad en cualquiera de los aspectos en los cuales haya déficit en mi vida. Vamos a tratar, mirad esta introducción como si se tratara de la noticia que hemos dado con las 6 W, ¿de acuerdo? Vamos a abordar esta introducción de esta manera, aunque me voy a centrar principalmente en el qué. No tengáis miedo si en el qué me extiendo mucho y vais a calcular esto por 6. No lo hagáis, porque no va a respetar ese tiempo. El qué es lo que nos va a ocupar la mayor atención. ¿De qué se trata? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de integridad? ¿Qué significa ser una persona íntegro? Una persona íntegra. Mirad, cuando uno va al diccionario, encuentra al menos 2 definiciones de íntegro. Y es curioso porque esas 2 definiciones nos muestran las 2 grandes vías en las que vamos a ir abordando este tema a lo largo de estas semanas. La primera definición dice que no carece de ninguna de sus partes. Algo íntegro es algo que no carece de ninguna de sus partes. Integral es algo que comprende todos los elementos o aspectos. Cuando hablamos, por ejemplo, de educación integral, ¿de qué hablamos? De una educación que lo engloba todo y que no deja ningún aspecto fuera. Cuando hablamos de pan integral, hablamos de un pan que está hecho no con harina refinada, sino con esa harina que recoge todos los elementos, que integra todos los elementos. Pues cuando hablamos en este sentido en el que nos vamos a referir estos días, pues lo vamos a hacer en torno a una línea que nos ofrece esta definición, pero también lo vamos a hacer en base a otra línea que nos ofrece la otra definición. Dice alguien íntegro o una persona íntegra, es dicho de una persona recta, proba e intachable. Es decir, lo que la palabra de Dios denominaría una persona de rectitud. Alguien que se conduce de manera recta,
delante del Señor. A estas dos definiciones, que además se relacionan entre sí, estas dos nos marcan las dos vías en las que vamos a acercarnos a este concepto de integridad. Como digo, la primera de ellas apunta hacia lo que significa el reconocimiento de que todo cuanto somos y todo cuanto tenemos realmente no nos pertenece. Realmente procede y le pertenece a Dios. Y quizá este versículo lo defina de una manera preciosa. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que lo habitan. Es decir, al Señor le pertenece todo. La tierra, la plenitud de la tierra, el cosmos, los seres que habitamos este planeta, tu vida y mi vida, le pertenecen al Señor. Integridad en este sentido nos invita y nos conduce a manejar todo cuanto somos y todo cuanto tenemos delante del Señor desde esa perspectiva en la cual reconocemos que no es nuestro, que no somos nuestros, que cuando hablamos de nosotros reconocemos que hemos sido comprados a precio de sangre, por la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto ya no somos nuestros, le pertenecemos al Señor. Pero que si hablamos de todos aquellos recursos que el Señor pone a nuestra disposición, poder también reconocer que tampoco nos pertenece. Muchas veces hablamos de mi casa, mi coche, mi familia, pero a veces ese mí lo hacemos desde una perspectiva posesiva y estamos en un error. Porque sí, yo pertenezco a una familia, yo hablo de mi iglesia, la iglesia a la que pertenezco, pero no la iglesia que me pertenece, porque la iglesia le pertenece solo a Dios. Por lo tanto, esa vía de exploración de este concepto de íntegro nos va a llevar a considerar muchas cosas que lo vamos a ir viendo a lo largo de estas semanas, que estoy convencido nos van a hacer replantearnos muchas cosas, muchos aspectos de nuestra vida en los que tal vez estamos un poco confundidos. Y la segunda gran dirección a la que nos lleva el concepto de integridad tiene que ver con esa dimensión de santidad que refleja este texto bíblico. Así como aquel que os ha llamado es santo, también sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios es 3 veces santo. Dios es puro. Su pureza es tal que nosotros no podemos alcanzarla, pero sí que estamos llamados a alcanzar esta. Y nos lo pone la palabra de Dios delante de nosotros. Sed santos, porque yo soy santo. Es la integridad como sinónimo de santidad, como sinónimo de ética de vida que refleja la pureza y santidad de nuestro Dios. Esta manera de entender que cuando el Señor nos llama, somos santos, es decir, somos totalmente apartados para Él. Es como cuando nos dice, cuando entramos a una tienda, a una panadería y le decimos, apártame 2 barras. ¿Qué significa? Que esas están reservadas para alguien. El Señor dice, apártame a Elías. Eso significa que le pertenezco a Él y a nadie más. Ese concepto de santidad, de rectitud, es el que estamos también llamados. Y mirad, en ambas vías de exploración de este término, en la palabra de Dios encontramos ejemplos, encontramos modelos. Sin duda alguna, el modelo máximo es Jesús. Si hablamos de alguien íntegro, de los pies a la cabeza, es Jesús. Si hablamos de alguien que no reservó ninguna particularidad, ningún aspecto para Él, sino que todo lo rendía delante del Padre, ese es Jesús. Pero además encontramos otros muchos modelos. Y de integridad, seguro que en la palabra de Dios encontramos varios modelos de integridad. Pero tal vez uno de los que más nos llama la atención es Daniel. ¿Verdad? ¿Recordáis este personaje bíblico, Daniel? Nos dice la palabra que él fue llevado cautivo
como gran parte del pueblo de Israel, fue llevado de cautivo a Babilonia, donde reinaba Nabucodonosor. Y este rey pidió que algunos jóvenes de sangre real, de la realeza de Israel, fueran llevados y apartados para ir preparándolos, a fin de que fueran jóvenes bien expertos en todos aquellos aspectos en los cuales a él le pudieran hacer falta. Así que la orden que dio fue: apartadlos del resto, traedlos, y durante 3 años les vais a alimentar con la comida que come el rey. Y les vais a instruir en todas aquellas cosas necesarias de conocimiento, de inteligencia, de sabiduría, para que me sirvan en aquello a lo cual yo después ponga en sus manos. ¿Y sabéis qué pasó? Que Daniel le pidió a la persona sobre la cual había dado la instrucción, había dado la orden, le pidió que por favor no le hicieran comer de la comida del rey. No porque estuviera mala, era la comida del rey. No, ¿sabéis por qué? Porque él creía que al comer aquella comida se estaba contaminando. Porque era comida que había sido ofrecida a otros dioses. Y él creía contaminarse con aquello. Así que le dijo: no, por favor, si puede ser, danos simplemente legumbres. Legumbres y agua. Y aquel dijo: hombre, pero que con esto me va el cuello. Porque si dentro de un tiempo el rey ve que vosotros habéis perdido un buen aspecto y estáis más débiles que el resto, a mí me va a cortar la cabeza. Y Daniel le dijo: hagamos una prueba. Solo 10 días. Déjanos comer solo legumbres. Y así lo hizo con aquellos 4 jóvenes. Al cabo de los 10 días, el aspecto de aquellos jóvenes era mucho más saludable y tenían mucha más fuerza que los otros que habían estado comiendo del banquete del rey. ¿Sabéis? No fue el único momento en el que la integridad de Daniel fue puesta a juego, fue puesta a prueba. También cuando lanzó un edicto sobre lo que significaba inclinarse delante del rey a su paso. Y él sabía que no se podía inclinar delante de nadie que no fuera Dios. Y también ahí se mantuvo recto. Y la prueba que tuvo que pasar fue mayor, porque los querían echar, de hecho lo hicieron, a un horno de fuego que además le subieron la temperatura 7 veces más para que se aseguraran de que iban a quedar bien tostaditos. Pero el Señor les preservó y salieron sanos y salvos de aquel horno. Pero ¿sabéis lo que más me llama la atención? Fue la respuesta que Daniel le dijo: mira, yo no voy a claudicar en esto. Y mi Dios nos va a mantener vivos. Dice: pero sepas, oh rey, que si esto no fuera así, con todo, no me voy a inclinar delante de ti. No le importaba lo que iba a pasar. Esa era la integridad. Y esa integridad de Daniel le abrió tantas puertas. Le hizo prosperar en su camino. Pero sobre todo y ante todo, le hizo ser una herramienta poderosa en las manos de Dios. Mirad, pensemos en Daniel como un joven exiliado, secuestrado de su país. ¿Cuántas excusas podía tener Daniel para abandonar a su Dios, para claudicar, para dejarse llevar por la corriente de aquella nueva cultura? Porque mirad, no olvidemos que con Daniel trataron de cambiar su educación. Cambiaron su nombre, de hecho. Belsasar le pusieron. Trataron de enseñarle un idioma nuevo y una cultura nueva. Le quisieron cambiar la dieta y también le quisieron cambiar sus creencias. Pero Daniel nos dice que la palabra que fue una persona totalmente íntegra. Mirad, ¿sabéis qué? Dios se toma muy en serio la integridad. Ese es el qué. Por eso digo, no os asustéis. El cómo de la integridad. ¿Cómo vamos a abordar este tema a lo largo de todas estas semanas? A lo largo de esta serie
Mirad, vamos a tocar temas muy dispares. Los tenéis allí en el listado, pero por si no os alcanza a la vista los que estáis allá, lo veis ahí, ¿verdad? Hoy es la introducción, pero mirad, vamos a hablar y vamos a ver qué significa que todo fue creado para Dios. ¿Qué significa que este planeta en el que habitamos no nos pertenece? Le pertenece a Dios, y que somos responsables del uso y abuso que estamos haciendo de nuestro planeta. Y esto no es un panfleto ecologista, sino ¿qué nos dice la palabra de Dios respecto a eso? ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto al regalo del tiempo? Ese tiempo que Dios nos da debajo del sol. ¿Qué nos dice acerca de los dones que Dios ha puesto en nuestras manos? Que nos los ha dado por gracia, no por merecimiento. ¿Qué nos dice la palabra acerca de nuestras relaciones? Porque nuestras relaciones sí que le importan a Dios. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Eso también exige integridad. ¿Y qué del dinero? También es un aspecto importante que también vamos a tocar. Y mirad, en estos días yo creo que es un tema especialmente necesario de tocar. ¿Sabéis por qué? Porque lamentablemente, dentro de ámbitos llamados también evangélicos, que yo no identifico como tales, sino como pseudoevangélicos, se cometen unos abusos de los cuales uno se echa manos a la cabeza. Y es importante saber qué nos enseña la palabra de Dios acerca de la integridad y del dinero. ¿Qué nos habla la palabra de Dios acerca de la integridad en la justicia y la misericordia? ¿Qué significa, en definitiva, ser santos? Esto es lo que vamos a ir explorando. ¿Cómo vamos a ir adentrándonos? Mirad, yo sé que no están todos los temas sobre los que Dios pide de nosotros integridad, pero sobre todos estos temas que aparecen, Dios nos pide integridad. Y esto nos va a ayudar a ser humildes. ¿Sabéis por qué? Porque yo estoy seguro que en algunos de esos aspectos, alguno va a decir, yo tengo poco que aprender, porque mis relaciones son honestas 100%, son íntegras delante de Dios 100%. Pero a lo mejor en otro capítulo estás fallando. Y aquí no se trata de escoger, porque como hemos dicho, integridad engloba todas las partes. Mirad, os cuento una anécdota parecida a la primera que os había comentado del hombre que fue noticia, pero con su pequeño matiz. En una ocasión iba una pareja, un hombre y una mujer, y fueron con su coche y se metieron en uno de estos restaurantes que tienen para darte el producto en el coche sin salir del coche, ¿verdad? Entonces pidieron y le pusieron, pues bueno, pues sus alitas de pollo y lo que fuera ahí dentro de la bolsa. Entonces marcharon al parque para comérselo en el parque. Entonces cuando llegaron al parque y abrieron la bolsa, oh sorpresa, se encontraron de que aparte de la comida había un buen fajo de billetes. Y el hombre dijo, esto no puede ser. Tenía la misma tentación que aquel otro hombre, ¿verdad? Y este hombre hizo lo mismo. Se fue a aquel restaurante, llamó al dueño y le dijo, mire, he encontrado este fajo de billetes dentro de mi bolsa de comida. Aquel hombre no se lo podía creer. La honradez, la integridad de este hombre que había venido a devolver el dinero. Y le dijo, esto no puede quedar así. Vamos a llamar a los medios de comunicación para que se hagan eco de esta noticia, porque esto no suele suceder, como había pasado con el policía, ¿verdad? Y el hombre decía, no llame a los medios. Dice, y encima es humilde, no quiere que nadie se entere de esto. Y el hombre insistió, vamos a llamar a los medios. Y dice, no los llamen. ¿Pero por qué? Y lo llevó aparte y dice, porque esta mujer con la que vengo no es mi esposa. Es gracioso, yo lo sé, porque yo también me reí. Pero ¿sabéis? Nos muestra una gran realidad. No importa cuán íntegro y fiel puedas ser en un aspecto de tu vida. Porque si hay otro aspecto en el cual no eres fiel, no eres íntegro, no sirve de nada tu integridad del otro aspecto.
Por eso el Señor nos llama a ser 100% íntegros. No hay ningún aspecto que debamos dejar fuera del alcance de nuestro Dios. ¿El quién? ¿Para quién es esta serie? Mirad, en este aspecto te voy a decir que no seas generoso. Hay mensajes en los que nos sentimos tan sumamente generosos que estamos pensando siempre en los demás. Y decimos, uy, esto que acaba de decir, qué bien le va a fulanito. Uy, esto que acaba de decir, qué bien le va a sotanito. ¿Cuánto necesitaba que esta persona escuchara estas palabras? O pensamos, ay, mira, hoy justo no ha venido al culto con lo bien que le habría ido este mensaje. En este sentido, no seáis generosos. ¿El quién eres tú? ¿El quién soy yo? No pienses en otros, piensa en ti. Porque es muy fácil desviar nuestra atención y pensar en lo necesitados que están los demás de entender este mensaje o recibir estas palabras. Pero por una vez, sé egoísta y piensa en ti. A menos que creas que no es un tema importante o que no tiene que ver contigo, piensa que Dios quiere hacer algo en tu vida a lo largo de estas semanas. Y no te voy a decir que esta serie va a cambiar tu vida. No te lo voy a decir, porque las series no cambian la vida. Pero sí te voy a decir que Dios puede usar esta serie para cambiar tu vida. Mira, deja que sea, perdón, me he adelantado en la diapositiva, deja que sea Él quien te hable a ti. No le cierres el acceso a ningún área de tu vida. En aquellas a las cuales te sientes más inseguro de tu integridad son las que tendemos a cerrarle la entrada y decirle, bueno, Señor, en esto tú no te metas, que esto tiene que ver conmigo y yo no le hago daño a nadie. ¿Sabéis la integridad dónde se muestra? Cuando uno está solo, cuando no tiene a nadie delante. Lo que hagas en tu intimidad sin que nadie esté delante, eso refleja lo íntegro que eres. Por lo tanto, piensa que esto es que el mayor beneficiado de poder transitar esta serie vas a ser tú. Fijaos si es importante este concepto de integridad, que en una ocasión, ¿recordáis la historia del rey Ezequías? Ezequías era un rey de Israel que en un momento le falló a Dios. Pero con tal gravedad, que el castigo que le cayó encima es que se moría. En 15 días te vas a morir. Y aquello, imaginaos cómo le cayó. Le llegó a través de un profeta y aquello le cayó como una patada en el estómago. ¿Cuál fue su reacción? Mirad el versículo. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Eso conmovió a Dios y le perdonó. Y le perdonó. ¿Sabéis por qué? Porque Dios se toma muy en serio la integridad. Estas 8 semanas van a requerir de ti disponibilidad en las manos de Dios. Llevar a un terreno práctico de lo que significa, en tus manos están mis tiempos. Estos tiempos de estas 8 semanas los pongo en tus manos para que tú hagas una obra preciosa en mi vida en estos momentos. El dónde y el cuándo es muy fácil, ¿verdad? Domingos, aquí en el templo, a través de los mensajes, vamos a profundizar en la integridad. Los jueves, en las barcas, vamos a profundizar en la integridad. Pero de lunes a viernes, en tu casa, a través de los devocionales, tienes la oportunidad de profundizar. Hagamos una prueba. Solo 10 días. Déjanos comer solo legumbres. Y así lo hizo con aquellos 4 jóvenes. Al cabo de los 10 días, el aspecto de aquellos jóvenes
era mucho más saludable y tenía mucha más fuerza que los otros que habían estado comiendo del banquete del rey. ¿Sabéis? No fue el único momento en el que la integridad de Daniel fue puesta a juego, fue puesta a prueba. También cuando lanzó un edicto sobre lo que significaba inclinarse delante del rey a su paso. Y él sabía que no se podía inclinar delante de nadie que no fuera Dios. Y también ahí se mantuvo recto. Y la prueba que tuvo que pasar fue mayor, porque los querían echar, de hecho lo hicieron, a un horno de fuego que además le subieron la temperatura 7 veces más para que se aseguraran de que iban a quedar bien tostaditos. Pero el Señor les preservó y salieron sanos y salvos de aquel horno. Pero ¿sabéis lo que más me llama la atención? Fue la respuesta que Daniel le dijo: mira, yo no voy a claudicar en esto. Y mi Dios nos va a mantener vivos. Dice: pero sepas, oh rey, que si esto no fuera así, con todo, no me voy a inclinar delante de ti. No le importaba lo que iba a pasar. Esa era la integridad. Y esa integridad de Daniel le abrió tantas puertas. Le hizo prosperar en su camino. Pero sobre todo y ante todo, le hizo ser una herramienta poderosa en las manos de Dios. Mirad, pensemos en Daniel como un joven exiliado, secuestrado de su país. ¿Cuántas excusas podía tener Daniel para abandonar a su Dios, para claudicar, para dejarse llevar por la corriente de aquella nueva cultura? Porque mirad, no olvidemos que con Daniel trataron de cambiar su educación. Cambiaron su nombre, de hecho. Belsasar le pusieron. Trataron de enseñarle un idioma nuevo y una cultura nueva. Le quisieron cambiar la dieta y también le quisieron cambiar sus creencias. Pero Daniel nos dice que la palabra, que fue una persona totalmente íntegra. Mirad, ¿sabéis qué? Dios se toma muy en serio la integridad. Ese es el qué. Por eso digo, no os asustéis. El cómo de la integridad. ¿Cómo vamos a abordar este tema a lo largo de todas estas semanas? A lo largo de esta serie, mirad, vamos a tocar temas muy dispares. Los tenéis allí en el listado, pero por si no os alcanza a la vista los que estáis allá, lo veis ahí, ¿verdad? Hoy es la introducción, pero mirad, vamos a hablar y vamos a ver qué significa que todo fue creado para Dios. ¿Qué significa que este planeta en el que habitamos no nos pertenece, le pertenece a Dios? Y que somos responsables del uso y abuso que estamos haciendo de nuestro planeta. Y esto no es un panfleto ecologista, sino ¿qué nos dice la palabra de Dios respecto a eso? ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto al regalo del tiempo? Ese tiempo que Dios nos da debajo del sol. ¿Qué nos dice acerca de los dones que Dios ha puesto en nuestras manos? Que nos los ha dado por gracia, no por merecimiento. ¿Qué nos dice la palabra acerca de nuestras relaciones? Porque nuestras relaciones sí que le importan a Dios. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Eso también exige integridad. ¿Y qué del dinero? También es un aspecto importante que también vamos a tocar. Y mirad, en estos días yo creo que es un tema especialmente necesario de tocar. ¿Sabéis por qué? Porque lamentablemente dentro de ámbitos llamados también evangélicos, que yo no identifico como tales, sino como pseudoevangélicos, se cometen unos abusos de los cuales uno se echa manos a la cabeza. Y es importante saber qué nos enseña la palabra de Dios acerca de la integridad y del dinero. ¿Qué nos habla la palabra de Dios acerca de la integridad en la justicia y la misericordia? ¿Qué significa, en definitiva, ser santos? Esto es lo que vamos a ir explorando. ¿Cómo vamos a ir adentrándonos? Mirad, yo sé que no están todos los temas sobre los que Dios pide de nosotros integridad, pero sobre todos estos temas que aparecen, Dios nos pide integridad. Y esto nos va a ayudar a ser humildes. ¿Sabéis por qué? Porque yo estoy seguro que en algunos de esos aspectos, alguno va a decir: yo tengo poco que aprender, porque mis relaciones son
honestas 100%. Son íntegras delante de Dios 100%. Pero a lo mejor en otro capítulo estás fallando. Y aquí no se trata de escoger, porque como hemos dicho, integridad engloba todas las partes. Mirad, os cuento una anécdota parecida a la primera que os había comentado del hombre que fue noticia, pero con su pequeño matiz. En una ocasión iba una pareja, un hombre y una mujer, y fueron con su coche y se metieron en uno de estos restaurantes que tienen para darte el producto en el coche sin salir del coche, ¿verdad? Entonces pidieron y le pusieron pues sus alitas de pollo y lo que fuera ahí dentro de la bolsa. Entonces marcharon al parque para comérselo en el parque. Entonces cuando llegaron al parque y abrieron la bolsa, oh sorpresa, se encontraron de que aparte de la comida había un buen fajo de billetes. Y el hombre dijo, esto no puede ser. Tenía la misma tentación que aquel otro hombre, ¿verdad? Y este hombre hizo lo mismo. Se fue a aquel restaurante, llamó al dueño y le dijo, mire, he encontrado este fajo de billetes dentro de mi bolsa de comida. Aquel hombre no se lo podía creer. La honradez, la integridad de este hombre que había venido a devolver el dinero. Y le dijo, esto no puede quedar así. Vamos a llamar a los medios de comunicación para que se hagan eco de esta noticia, porque esto no suele suceder, como había pasado con el policía, ¿verdad? Y el hombre decía, no llame a los medios. Dice, y encima es humilde, no quiere que nadie se entere de esto. Y el hombre insistió, vamos a llamar a los medios. Y dice, no los llamen. ¿Pero por qué? Y lo llevó aparte y dice, porque esta mujer con la que vengo no es mi esposa. Es gracioso, yo lo sé, porque yo también me reí. Pero ¿sabéis? Nos muestra una gran realidad. No importa cuán íntegro y fiel puedas ser en un aspecto de tu vida. Porque si hay otro aspecto en el cual no eres fiel, no eres íntegro, no sirve de nada tu integridad del otro aspecto. Por eso el Señor nos llama a ser 100% íntegros. No hay ningún aspecto que debamos dejar fuera del alcance de nuestro Dios. ¿El quién? ¿Para quién es esta serie? Mirad, en este aspecto te voy a decir que no seas generoso. Hay mensajes en los que nos sentimos tan sumamente generosos que estamos pensando siempre en los demás. Y decimos, uy, esto que acaba de decir, qué bien le va a fulanito. Uy, esto que acaba de decir, qué bien le va a sotanito. ¿Cuánto necesitaba que esta persona escuchara estas palabras? O pensamos, ay, mira, hoy justo no ha venido al culto con lo bien que le había ido este mensaje. En este sentido, no seáis generosos. ¿El quién eres tú? ¿El quién soy yo? No pienses en otros, piensa en ti, porque es muy fácil desviar nuestra atención y pensar en lo necesitados que están los demás de entender este mensaje o recibir estas palabras. Pero por una vez, sé egoísta y piensa en ti. A menos que creas que no es un tema importante o que no tiene que ver contigo, piensa que Dios quiere hacer algo en tu vida a lo largo de estas semanas. Y no te voy a decir que esta serie va a cambiar tu vida. No te lo voy a decir, porque las series no cambian la vida. Pero sí te voy a decir que Dios puede usar esta serie para cambiar tu vida. Mira, me he adelantado en la diapositiva, deja que sea Él quien te hable a ti. No le cierres el acceso a ningún área de tu vida. En aquellas a las cuales te sientes más inseguro de tu integridad son las que tendemos a cerrarle la entrada y decirle, bueno, Señor, en esto tú no te metas, que esto tiene que ver conmigo y yo no le hago daño a nadie. ¿Sabéis la integridad dónde se muestra? Cuando uno está solo, cuando no tiene a nadie delante.
lo que hagas en tu intimidad sin que nadie esté delante, eso refleja lo íntegro que eres. Por lo tanto, piensa que el mayor beneficiado de poder transitar esta serie vas a ser tú. Fijaos si es importante este concepto de integridad, que en una ocasión, ¿recordáis la historia del rey Ezequías? Ezequías era un rey de Israel que en un momento le falló a Dios. Pero con tal gravedad, que el castigo que le cayó encima es que se moría. En 15 días te vas a morir. Y aquello, imaginaos cómo le cayó. Le llegó a través de un profeta y aquello le cayó como una patada en el estómago. ¿Cuál fue su reacción? Mirad el versículo. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Eso conmovió a Dios y le perdonó. Y le perdonó. ¿Sabéis por qué? Porque Dios se toma muy en serio la integridad. Estas 8 semanas van a requerir de ti disponibilidad en las manos de Dios. Llevar a un terreno práctico de lo que significa: en tus manos están mis tiempos. Estos tiempos de estas 8 semanas los pongo en tus manos para que tú hagas una obra preciosa en mi vida en estos momentos. El dónde y el cuándo es muy fácil, ¿verdad? Domingos, aquí en el templo, a través de los mensajes, vamos a profundizar en la integridad. Los jueves, en las barcas, vamos a profundizar en la integridad. Pero de lunes a viernes, en tu casa, a través de los devocionales, tienes la oportunidad de profundizar. Una buena razón es que a Dios le complace que seas íntegro. Y es más, cuando nos juntamos cada domingo para alabar su nombre, mirad lo que dice la palabra: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. La alabanza que Dios va a recibir de ti será hermosa si tú caminas en rectitud, en integridad delante de Dios. Porque si no lo haces así, por mejor que te salga la voz, por más afinado que des el tono, a Dios le va a producir vómitos. Eso se lo dijo a Isaías en el capítulo 1, cuando le dijo: aborrezco y abomino de vuestras celebraciones. Porque mientras iban y celebraban aquellos cultos, estaban haciendo en la justicia y en la ética todo lo contrario de lo que Dios les enseñaba. ¿Quieres una buena razón para trabajar tu integridad en estos días? A Dios le complace. Dios se goza en la alabanza de un hombre, de un pueblo que es íntegro delante de Él. Vuelvo a preguntarte, si después de lo que he dicho en esta mañana, después de lo que he tratado de compartir en esta mañana desde este lugar, me gustaría que te preguntaras: ¿es importante para mí? ¿Es importante para la palabra de Dios este tema? Si has llegado a la conclusión de que sí que lo es, apúntatelo en el cuaderno. Es algo importante. En segundo lugar, ¿tiene que ver conmigo? Si has llegado a la conclusión de que sí, que tiene que ver contigo, ponlo en el cuaderno. Sí, tiene que ver conmigo. Y en tercer lugar, lo más importante de todo, estoy dispuesta a que Dios obre un cambio profundo en mi vida, en aquellos aspectos en los que reconozco que no estoy siendo íntegro delante de Él. Poder tener esa disponibilidad creo que es la parte más importante. Porque a veces buscamos excusas. Sube alguien que predica que a lo mejor no es de nuestro agrado y dice: no, es que no me gusta cómo predica. Por encima de eso, trata de escuchar la voz de Dios.
Pon tu corazón literalmente en sus manos. ¿Estás dispuesto tú en esta mañana y a partir de este día y a lo largo de todas estas semanas a dejar que Dios revise cómo es tu integridad delante de Él? Yo te invito a que lo hagas. Te invito a que durante unos momentos inclines tu cabeza y te pongas en oración delante de Él. Y que le puedas pedir a Dios, como decía el salmista: oh Dios, examina mi corazón, como escuchábamos esta mañana. Pruébame y conoce bien mis pensamientos y ve si hay en mí camino de maldad o de rectitud. Inclina tu cabeza, pero sobre todo inclina tu corazón. Ponte en oración al Señor y deja que Él te muestre cuáles son aquellas áreas de tu vida que necesitan ser revisadas para que se coloquen en sintonía con Él, con su palabra, y puedas transmitir integridad a través de todo tu ser. Señor, estamos delante de tu presencia. Tú me conoces. Tú nos conoces a cada uno de nosotros. Y en esta mañana venimos delante de ti, oh Dios, reconociendo que hay áreas de nuestra vida en las cuales no hay una integridad total. Y te ruego, Señor, que tú nos moldees, que tú trabajes a lo largo de estas semanas en cada uno de nosotros para que seamos personas rectas, íntegras delante de ti. Que a pesar de las circunstancias, que a pesar de los ambientes hostiles, podamos ser rectos delante de ti, oh Dios, para poder reflejar tu santidad, reflejar tu gloria, y que tú te puedas complacer en nuestras vidas y en la vida de esta tu iglesia. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. La razón es que a Dios le complace que seas íntegro. Y es más, cuando nos juntamos cada domingo para alabar su nombre, mirad lo que dice la palabra: alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. La alabanza que Dios va a recibir de ti será hermosa si tú caminas en rectitud, en integridad delante de Dios. Porque si no lo haces así, por mejor que te salga la voz, por más afinado que des el tono, a Dios le va a producir vómitos. Eso se lo dijo a Isaías en el capítulo 1, cuando le dijo: aborrezco y abomino de vuestras celebraciones. Porque mientras iban y celebraban aquellos cultos, estaban haciendo en la justicia y en la ética todo lo contrario de lo que Dios les enseñaba. ¿Quieres una buena razón para trabajar tu integridad en estos días? A Dios le complace. Dios se goza en la alabanza de un hombre, de un pueblo que es íntegro delante de Él. Vuelvo a preguntarte si después de lo que he dicho en esta mañana, después de lo que he tratado de compartir en esta mañana desde este lugar, me gustaría que te preguntaras: ¿es importante para mí? ¿Es importante para la palabra de Dios este tema? Si has llegado a la conclusión de que sí que lo es, apúntatelo en el cuaderno. Es algo importante. En segundo lugar, ¿tiene que ver conmigo? Si has llegado a la conclusión de que sí, que tiene que ver contigo, ponlo en el cuaderno. Sí, tiene que ver conmigo. Y en tercer lugar, lo más importante de todo, estoy dispuesta a que Dios obre un cambio profundo en mi vida, en aquellos aspectos en los que reconozco que no estoy siendo íntegro delante de Él. Poder tener esa disponibilidad creo que es la parte más importante. Porque a veces buscamos excusas.
Sube alguien que predica, que a lo mejor no es de nuestro agrado y dice, no, es que no me gusta cómo predica. Por encima de eso, trata de escuchar la voz de Dios. Pon tu corazón literalmente en sus manos. ¿Estás dispuesto tú, en esta mañana y a partir de este día y a lo largo de todas estas semanas, a dejar que Dios revise cómo es tu integridad delante de Él? Yo te invito a que lo hagas. Te invito a que durante unos momentos inclines tu cabeza y te pongas en oración delante de Él. Y que le puedas pedir a Dios, como decía el salmista, oh Dios, examina mi corazón, como escuchábamos esta mañana. Pruébame y conoce bien mis pensamientos y ve si hay en mí camino de maldad o de rectitud. Inclina tu cabeza, pero sobre todo inclina tu corazón. Ponte en oración al Señor y deja que Él te muestre cuáles son aquellas áreas de tu vida que necesitan ser revisadas para que se coloquen en sintonía con Él, con su palabra, y puedas transmitir integridad a través de todo tu ser. Señor, estamos delante de tu presencia. Tú me conoces. Tú nos conoces a cada uno de nosotros. Y en esta mañana venimos delante de ti, oh Dios, reconociendo que hay áreas de nuestra vida en las cuales no hay una integridad total. Y te ruego, Señor, que tú nos moldees, que tú trabajes a lo largo de estas semanas en cada uno de nosotros para que seamos personas rectas, íntegras delante de ti. Que a pesar de las circunstancias, que a pesar de los ambientes hostiles, podamos ser rectos delante de ti, oh Dios, para poder reflejar tu santidad, reflejar tu gloria, y que tú te puedas complacer en nuestras vidas y en la vida de esta tu iglesia. Te lo ruego en Cristo Jesús.